5 relatos escalofriantes de policías. El primero es en México. Hola, soy Ana y fui policía de Valladolid, Yucatán, la noche que encontré una especie de criatura pequeña que me decían era una luche. Fue una experiencia muy extraña y desconcertante que tal vez sea la más fuerte que he tenido como policía. La llamada de emergencia parecía ser un informe normal, de ruido en una propiedad, pero al llegar inmediatamente ahí sentí que algo estaba fuera de lugar. La familia que nos recibió parecía genuinamente preocupada por lo que estaba sucediendo. Después de investigar me comencé a dar cuenta que había una especie de sombras pequeñas moviéndose entre los arbustos de la parte de atrás. Cuando vi que había una pequeña criatura bípeda, no lo podía creer. No pude evitar más que sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Era una criatura pequeña pero muy extraña, con un aspecto que parecía haber salido de un cuento de hadas. Aunque traté de mantener la calma, sentí que todo mi entrenamiento había caído, no era suficiente para lidiar con una situación así. La energía extraña en el aire no me ayudó. De repente me di cuenta que había algo mucho más grande y poderoso en juego. La situación se sentía fuera de control. Traté de tomar medidas para mantener la calma y me di cuenta de que algo así no lo podía controlar. Después del encuentro, estuve en estado de shock por un tiempo. Realmente no pude hacer mucho. Las criaturas se fueron porque quisieron. Me pregunté qué más podía hacer yo ahí. Era algo realmente desconocido e impredecible. A partir de entonces empecé a tomar las llamadas de emergencia con más seriedad, recordando que nunca se sabe qué tipo de sorpresas te esperan en ese trabajo. Al final, esa familia encontró que un curandero del pueblo les podía ayudar más que yo. Yo simplemente fui una testigo de una situación totalmente inexplicable. Una de las cosas que más me llamó la atención fue el hecho de que, mientras más me acercaba a esas criaturas, se sentía como una especie de viento que me dejaba como enferma por momentos. Según me dijo esa familia, a eso le llaman el mal aire, que si te llega a dar fuerte, puedes caer enfermo y solamente un brujo te podría curar. La verdad es que desconozco por qué se daba ese fenómeno. Y aquí va otra historia. Esta es en Estados Unidos, en California. Esta es parte de las recopilaciones que aquí les voy compartiendo. Dice esta persona llamarse John y ser un oficial de policía hasta el 2018. Dice lo siguiente: experimenté algo que aún no puedo explicar. Todo comenzó un día normal de patrullaje en las calles de la ciudad. Recibí una llamada de emergencia para asistir a una casa en las afueras del condado. Ahí los vecinos habían informado sobre una actividad extraña en la propiedad. Al llegar, me encontré con una casa aparentemente normal, pero algo en mi interior me decía que no estaba bien. Decidí investigar la propiedad y comencé a caminar en el jardín. Pero a medida que me acercaba a la casa sentí una extraña sensación de que alguien me estaba observando. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, decidí entrar a la casa y una vez adentro me encontré con un ambiente frío y extraño. La casa parecía haber sido abandonada hace tiempo, pero encontré una serie de artículos extraños en la sala de estar, incluyendo un tablero de Ouija y unas velas encendidas. Comencé a investigar más a fondo y descubrí una habitación secreta detrás de una estantería. La habitación estaba llena de artefactos extraños, incluyendo libros antiguos y herramientas de brujería. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mientras observaba el lugar me empecé a poner cada vez más nervioso. Mientras me alejaba de ese lugar, me di cuenta que había perdido mi arma. De repente me empecé a sentir expuesto, vulnerable. No tenía yo el control. Pero en ese momento, algo más raro todavía empezó a suceder. El cielo empezó a oscurecerse y sentí una presencia extraña que me estaba rodeando. Me encontré en medio de una tormenta eléctrica repentina.
pero lo raro es que no me podía mover. Estaba paralizado. De repente un rayo del cielo golpeó la casa. Causó una gran explosión. Ahí caí al suelo y perdí el conocimiento. Fue lo último que recuerdo. Al despertar me encontraba en el hospital con mi arma al lado, pero ningún recuerdo de cómo había llegado ahí. Desde entonces, no he vuelto a investigar nada relacionado con lo paranormal, pero siempre me pregunto qué habría pasado en esa ocasión. Regresar a la casa e investigar, las cosas aparentemente habían regresado a la normalidad, aunque algo me dice que la situación todavía sigue sin controlarse. Todo porque ese día que entré a la casa de nuevo para preguntar cómo estaban las cosas, me empezó a dar un dolor de cabeza muy fuerte, como nunca me había dado, como si algo me quisiera fuera de lugar. Vamos a la siguiente historia y al final les haré algunos comentarios al respecto. Mi nombre es Gabriel, dice esta persona. Soy policía de Durango y en el año 2020 experimenté algo que nunca podré olvidar. Estaba patrullando cerca de la zona del silencio, un área en el norte de México donde se han reportado numerosos fenómenos paranormales. De vez en cuando nos piden que vayamos hacia ese lugar por si alguien necesita ayuda, sobre todo campistas o curiosos que les gusta visitar ese lugar. Por el clima que había en esa ocasión me imaginé que no encontraría a nadie, pero bueno, era la rutina que había que hacer. Cuando estaba por ahí empecé a perder la señal de radio. En un principio no parecía nada fuera de lo común, pero nunca me había tocado perder la señal totalmente. Lo más extraño es que a los pocos minutos del suceso, mi vehículo también empezó a fallar. No entendía lo que estaba pasando, pero de repente todo se detuvo. La radio, el auto, el celular, nada funcionaba. Miré hacia afuera y en ese momento todo parecía diferente, como si hubiera aparecido en otra dimensión. Pude ver la carretera delante de mí, pero parecía ser una ilusión. Era como si estuviera en un videojuego. Estaba atrapado en una realidad alternativa, por así decirlo. No lo podía entender. Fue entonces cuando vi una figura que apareció así de la nada. Una criatura muy delgada con una piel pálida y ojos brillantes que parecían observar lo más adentro de mi alma. No podía moverme, no era como si estuviera paralizado, era como si estuviera ido o hipnotizado, algo así. No sabía lo que estaba pasando, pero sabía evidentemente que algo estaba mal. La figura se acercó a mí lentamente. En ese momento pude sentir una energía extraña que me empezó a rodear. Era como si la realidad se estuviera desintegrando en mi alrededor, como si estuviera atrapado en una especie de tornado, de remolino de energía. Estaba aterrado, pero no podía reaccionar. Me acuerdo que mis ojos se sentían como si fueran a explotar. Me dolían mucho. Después de lo que pareció una eternidad, la figura desapareció y todo volvió a la normalidad. Repentinamente mi radio volvió a funcionar, el vehículo arrancó sin problemas y simplemente todo regresó a donde estaba. Siempre que paso ahora por esa zona recuerdo esa sensación. Trato de no ir solo, como si aquella cosa siguiera ahí. Siento como si me estuvieran observando cada vez que visito el lugar. Algunos compañeros han visto luces o han visto cosas raras. Incluso alguno de ellos me llegó a contar que se encontró con una persona que asegura era de otra época. Pero son anécdotas. Lo que yo viví fue algo más. Era como si hubiera estado en un lugar distinto, en una dimensión diferente. Incluso los colores que percibí ese día eran colores que no podría describir al día de hoy, que no tenían lógica. Era como si en algún punto, por alguna razón, pudiera hasta teletransportarse a un lugar alternativo, que es parecido, pero que no es igual. Que es, por decirlo así, con características casi de película, como si fueran mágicas. Les puedo asegurar que no tomé nada raro, que simplemente hice mi rutina ese día, pero parece ser que viví una experiencia insólita.
Recuerden que esto es Podcast 78, el podcast del misterio. Vamos a la siguiente historia y te agradezco te suscribas y le des esa manita para arriba. Eso ayuda mucho a que el canal pueda continuar. La siguiente historia es de un tocayo, de alguien que se llama como yo, José. Mi nombre, dice, es José y soy un policía de Hermosillo, Sonora. En el año 2018 tuve una experiencia que todavía me hace temblar al recordarla. Dice esta persona que estaba patrullando una zona remota en una de las montañas cercanas cuando algo extraño comenzó a llamar su atención. De repente, dice, vi una figura oscura moviéndose entre los árboles. Al principio pensé que podía ser un animal salvaje, dice, pero a medida de que me acerqué, me di cuenta que se trataba de algo completamente diferente. Era una criatura alta, musculosa. Se van a reír, pero era parecido a lo que dicen es el pie grande. Nada más que esta figura, esta criatura, tenía un aspecto más humano. La cara parecía casi humana. La criatura parecía estar investigando algo en el suelo y sus movimientos eran impresionantes. Traté de mantener la calma y acercarme poco a poco. Pero cuando me vio se puso alerta, se giró y me miró directamente a los ojos. Aunque intenté mantener la calma, estaba temblando. No pude evitar sentir un escalofrío y empezar a temblar. Incluso recuerdo que mi respiración estaba agitada. Lo más extraño de todo es que esta criatura tenía unos ojos grandes y brillantes y parecían tener una inteligencia y una conciencia superior a la de los animales salvajes. Sin embargo, también tenía una energía extraña en el aire. Algo, digamos, podía controlar que nosotros no. De alguna manera eso nunca lo había sentido. A medida de que la criatura se fue alejando, pude ver cómo sus movimientos eran muy fluidos. A pesar de lo grande que era, parecía muy ligero, como si pudiera casi volar. Era algo de verdad como de una película. Después del encuentro, estaba en estado de shock. No sabía qué pensar. No sabía qué hacer y lo primero que se me ocurrió fue tratar de hacer el informe. Pero no tenía las palabras adecuadas para describir lo que había visto. La criatura era como nada que hubiera observado, ni siquiera en una película. La energía también que se sintió era realmente indescriptible. También el hecho de que cuando me observó a los ojos, yo pude sentir como si me hubiera estado leyendo la mente. Y mientras más quería describir, más loco sonaba. Evidentemente, esto no lo reporté. Ahora siempre que patrullo esta zona siento esa misma sensación, como si la criatura fuera a aparecer de la nada. A pesar de que trato de mantenerme escéptico, incluso al día de hoy, después de esa experiencia al menos entiendo que puede ser que algo raro esté por los bosques y las montañas y los desiertos de este estado. Pero por experiencia propia, puedo decir también que este tipo de sucesos, o por lo menos lo que me pasó a mí, es muy diferente a lo que se llega a describir en las historias y los relatos y las películas y todo esto. Realmente ahí hay algo, pero no sé qué es. Vamos a la siguiente historia y te agradezco que nos acompañes. Te dejo por aquí el número del WhatsApp, el número también de Telegram. Para los que nos escuchan en podcast, en plataformas de podcast, se los voy a decir. Es el 52 87 81 19 7903. Y los que nos ven en YouTube, pues obviamente ahí está en la pantalla. Vía Telegram también tenemos un canal que se llama Podcast 78 y ahí también les llegan los avisos de cuando hay un video nuevo. Nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar también en Apple Podcast, Google Podcast y varios más. Pero vamos a la siguiente historia, que combina experiencias de policías, que combina experiencias de diferentes tipos de misterio. La siguiente es de Michael, un policía de San Antonio que describe que en 1983, durante su carrera de policía, tuvo varias experiencias extrañas, pero ninguna se compara con el caso de exorcismo que presenció esa noche. Dice, recibí una llamada de emergencia de una casa en el barrio de Alamo Heights.
donde una familia aseguraba que estaba experimentando actividad paranormal. No era algo inusual, de vez en cuando nos caían casos así, la mayoría, sinceramente, no era nada. Pero en esta ocasión fue distinto. Cuando llegamos a la casa, mis compañeros y yo, la casa estaba completamente a oscuras. Las ventanas estaban cubiertas con sábanas y había cruces colocadas en todas partes. Al entrar a la casa escuchamos gritos y lamentos que venían de una habitación en el segundo piso. Varios de mis compañeros ni siquiera se atrevieron a entrar a la casa. Esperaron afuera. A pesar de la situación, cuando subimos las escaleras nos encontramos con una mujer que estaba relativamente calmada, pero cuando nos pasaron al cuarto donde estaba la situación, encontramos que había una jovencita que estaba siendo sometida a un exorcismo y ahí estaban varios sacerdotes y lo que parecía ser un pastor. Estaban intentando, dicen ellos, expulsar una especie de demonio que la poseía. Lo que vi esa noche, la verdad es que sí me dejó sin aliento. La mujer se retorcía y se convulsionaba y emitía un sonido gutural imposible. Evidentemente esto era muy aterrador. Los sacerdotes estaban rociando agua bendita, recitando algunas oraciones, pero parecía que nada funcionaba. La habitación estaba llena de una energía rara. Se podía sentir el miedo que estaba en el aire. Creo que a todos nos estaba dando también una especie de migraña por la pesadez que había en el lugar. Olía mal ese cuarto. Precisamente fue uno de los puntos en los que los vecinos ya habían hecho varias quejas, que venían olores de esa casa bastante raros. La experiencia me dejó en shock, la verdad. Bueno, el punto es que al final, al parecer, lograron calmarla y pues las cosas parecieron solucionarse, por lo menos en ese momento. Había varios casos, sobre todo en ese año hubo varios casos en la zona. Yo empecé a investigar un poco también por curiosidad sobre los exorcismos y los casos de posesiones. Hablé con algunos expertos en la materia también para poder distinguir cuáles son reales y cuáles son por enfermedades, esquizofrenia o alguna otra cosa. Como muchas personas habrán pensado, esto también tiene que ver con creencias, pero conforme fui adentrándome en este tema, me di cuenta que también gente que estaba fuera de la religión le pasaban cosas así. Finalmente, después de algunos meses, decidí visitar de nuevo a esta mujer que había sido sometida a ese exorcismo. Quería saber cómo estaba después de esa experiencia. Me imaginaba que iba a ser difícil recuperarse de eso, tanto física como mentalmente. Pero para mi sorpresa, cuando llegué a la casa estaba totalmente cambiada. Totalmente normal, las cosas estaban como una casa común. Olía bien la casa y, para mi sorpresa, al abrir la puerta, ahí estaba esa joven. Estaba con una sonrisa en el rostro y decía ella que había sido liberada de una entidad, que se había recuperado por completo. Me habló que esos mismos sacerdotes y un pastor habían estado visitándola para ayudarle y ver que no regresara esa entidad. Al parecer había logrado controlar la situación, ya comía bien y pues las cosas habían mejorado mucho. Bueno, ahí está, no son casos, situaciones que pues sí, uno las ve en las películas, las ve en las series y las ven, pero pues hay gente que dice vivir este tipo de experiencias, ¿no? Y uno de los, fuera los sacerdotes y monjas, pastores, etcétera, también hay policías, veladores, hay gente en hospitales que describe casos así, ¿verdad? Casos muy tremendos donde tienen que sacar supuestamente algo dentro de una persona, ¿no? Como si una entidad o varias estuvieran queriendo controlarlas, ¿no? Supuestamente. Pues bueno, son temas muy tremendos, ¿no? Obviamente. Y yo pienso que los policías, sobre todo los que trabajan de noche, les toca vivir de repente, no es que todos los días, ¿no? Pero de repente les toca vivir cosas muy raras, ¿no?
Aquí pues sí tengo algunas experiencias o relatos que me han pasado, pero también he ido recopilando y encontrando historias muy curiosas. Por ejemplo, esta de Texas pues es una recopilación que ya tenía hace tiempo, porque luego de repente en algunos blogs o en algunos lugares policías describen cosas, ¿no? Incluso por ahí me encontré un sitio de puros policías que están describiendo cosas raras que han visto. Entonces, pues bueno, trataré de traerles historias y relatos, ¿no? de misterio desde diferentes puntos de vista, desde diferentes oficios y desde diferentes lugares. Esto es el podcast 78 y aquí pues todos los días estoy tratando de traerles algunos testimonios, algunas experiencias raras. Si tú tienes alguno que quieras compartir, lo puedes hacer con tu propia voz. Me mandas un mensaje de voz ahí a ese WhatsApp o Telegram, cualquiera de los dos, y más adelante estará apareciendo tu voz describiendo la experiencia que tú viviste. Te sugiero que no duren entre 5 o 10 minutos aquella experiencia, ¿no? Para que no sea muy larga, porque luego de repente es complicado poder poner unas que nos han enviado de media hora o así, pues sí está muy difícil ponerlas en un formato así como este. Entonces te pido nada más eso y aquí pues estaremos escuchándoles y leyéndoles. Muchísimas gracias, les mando un fuerte saludo y pues lo bonito del misterio es eso, es descubrir que hay cosas distintas a las que uno cree que es la realidad y poquito a poquito pues iremos descubriendo y viendo y observando cosas que realmente son increíbles, que son sorprendentes, que oye, que a lo mejor una cosa fue una alucinación o que a lo mejor fue otra cosa, quién sabe, pero el punto es pues que vamos a ir tratando de entender esto y tanto entenderlo como también pues disfrutarlo, ¿no? Porque el misterio también se disfruta con un buen café, con una bebida, con algo por ahí, ¿no? Buenísimo, pues un enorme saludo a la comunidad, que tengan una excelente noche o día o tarde. Hay gente que nos ve nada más de día porque les da miedo. Pues bueno, cada quien. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Esto es Podcast 78. Hasta el próximo relato.